Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Inzoid. Como ya sabéis, entre el 21 de agosto y el 25 de agosto, el equipo, coincidiendo con la Gamescom, puso a disposición de todo el mundo a través de Steam una aplicación o una demo que se llamaba el Character Studio, en donde pudimos estar pues trasteando un poquillo la aplicación y haciendo unos cuantos toys. También abrieron el Canvas, o lo que sería la galería, y se pudieron subir ahí los toys que se iban haciendo al Canvas. Yo tengo exactamente 4, los 4 que vais a ver hoy. ¿Y por qué 4? Pues os lo voy a explicar, porque ya os comenté y os voy a dejar ahí la tarjetita del vídeo anterior, que me coincidía con un viaje familiar y con unos eventos, y por lo tanto yo el día 21 ni pude acercarme a un ordenador ni mucho menos bajarme la aplicación, pero sí que pude hacer un Zoid en cada uno de los siguientes días, en los 4 días siguientes. Por eso este vídeo se llama así: 4 días, 4 Zoids. Y además los 4 Zoids los tenéis a disposición en el Canvas cuando se vuelva a abrir, que lo cerraron, y los podéis encontrar con mi nombre, que me llamo igual, Sildavia _ sí, me llamo igual exactamente en todos los sitios. Y en este vídeo vamos a ver el proceso de elaboración de los 4 y mi opinión sobre la aplicación. Y el primer Zoid que hice fue mi querido Alvarito, de la serie Álvaro busca el amor, y con él lo que hice fue pues ir examinando lo que eran todos los controles, la rueda de color, lo que eran todos los sliders, que la verdad es que están bastante bien. Y bueno, y poco a poco irme haciendo con la aplicación, porque claro, era la primera vez que la tocaba y yo soy un poquito manca haciendo estas cosas. También es cierto, si los que me sigáis aquí en el canal, que hice un vídeo de todo el proceso poco a poco, un vídeo que retiré porque el sonido era pésimo, más que pésimo, era horroroso. Y claro, yo no podía dejar el vídeo así en el canal, así que por eso lo retiré. Pero bueno, ha servido de base para este, que es el que estamos viendo ahora. Como estáis viendo, el pelo de Alvarito lo encontré enseguida, que queráis que no, hace mucho. Y bueno, y ya me puse a darle a todos los puntos, tanto el modo de edición básico, que sería este que estáis viendo ahora, con los puntos así como más gorditos, se podía modificar todo. Y luego el modo detallado, que eran los circulitos esos más pequeñitos, en donde ibas pues poquito a poco modificando cada parte de lo que sería la cara, las facciones faciales. Me gustó mucho. Aquí le cambié el color de ojos, naturalmente mi Alvarito tiene los ojos verdes, así que había que cambiarle. Le puse unas buenas pequitas, como tiene que ser, que él es un pelirrojo de ojos verdes y con muchas pequitas. Y luego a partir de aquí empecé a maquillarle un poquito y sobre todo a hacerle un montón de fotos en el modo de estudio, en el modo foto, también pues buscando un poco cómo funciona y bueno, y divirtiéndome mucho, la verdad, porque es muy gracioso y algunas de las poses que vienen están bastante bien. Por último, estrené el Canvas, que es muy importante, con el Alvarito, aunque aquí en este momento todavía no me puse foto ni nada de nada, pero bueno, lo estrené con él. La segunda Zoid que hice fue Kristen. Esta Zoid la hice a medias con mi primita, yo le iba preguntando color de pelo, el nombre, todo viene de ella. Ella me iba diciendo todo y yo la iba haciendo, así que es muy graciosa. No lo grabé, es verdad que este proceso de elaboración de esta Zoid no lo grabé, solamente grabé la parte del baile, que es que de hecho hice un short que lo tenéis en el canal, el short con el baile, que quedó bastante chulo, pero una cosa que me puso un poquito nerviosa y que yo creo que lo tengo que decir, es que mientras estaba bailando la cara, no había gestos, ¿veis? No hay gesticulación que acompañe al baile, sino que tú le pones la expresión y está con la expresión durante toda la animación. Eso no me gustó mucho, porque la verdad es que yo creo que deberían haberle acompañado las expresiones faciales, deberían acompañar un poco las animaciones que venían aquí en este modo foto, en este modo estudio. Y el hecho de que estuviera todo el rato con la misma cara en la animación, a mí es una cosa que no me ha gustado mucho.
que está bien si es solamente pose, claro, en la pose pone la cara que quieras, pero bueno, aquí yo intentando cambiarle, como veis, las caras, a ver si alguna me gustaba para las animaciones, pero la verdad es que no, la verdad esto no animación y cara no van a la par y no me ha gustado mucho. Y cuando empecé realmente a disfrutar muchísimo la aplicación es con Merlina, Wednesday, miércoles, como la queráis denominar, Adams. Aquí disfruté mucho la aplicación, estuve un buen rato dándole a todos los controles. Encontré que me resultaba más cómodo manejarla sin pelo. El pelo como que me distraía mucho, sobre todo porque no encontré de entrada un pelo que dijera este pelo es el suyo, como serían unas trenzas, porque trenzas no había. Entre todos los peinados que había, no había trenzas. Rápidamente le cambié el color de ojos porque también te hace mucho el ponerle el color de ojos que tenía, y aquí estuve poquito a poco moviendo todos los sliders para ir haciéndole pues las mismas facciones sobre las fotos que tenía de referencia, y yo creo que al final del todo, porque estuve un buen rato con ella, me quedó bastante ajustada, bastante parecida. Es verdad que aquí es cuando te das cuenta que esto es solamente una demo y que tiene limitaciones. Las limitaciones las encontré, como os estoy diciendo, en el tema de los peinados. Los peinados le puse al final, le puse este, pero este se lo puse y lo deseché 30 veces porque no me parecía tampoco, pero luego al final es la que más me parecía. La verdad es que así, calvita, es guapísima, por todo hay que decirlo. Luego, lo que es la parte esta de la skin es una auténtica maravilla, porque puedes ir poniendo distintos colores a distintas partes de la cara, hacer por un lado oscurecer la zona de la nariz, la del puente, la de los labios. Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho la zona de la barbilla, también la puedes modular precisamente a través de esta zona, de esta parte de lo que es la skin. Personalmente, para mí, esa es una de las características de esta manera de crear un Zoid que más me ha gustado. El poder, a través de, en la parte de la skin, aplicar un maquillaje específico en distintas partes de la cara, te ayuda muchísimo también a personalizar a tu propio Zoid. Desde luego es una de las características de las que más me ha gustado con diferencia. Y con la parte de maquillaje la verdad es que disfruté muchísimo, porque no solamente es que me guste maquillar mucho a los Zoids, que la verdad es que no, aunque en el caso precisamente de Merlina le hayan marcado los ojos en ese negro, sino porque con el contorno o con las sombras, con los labiales, con el highlight, puedes personalizar muchísimo a los Zoids, no solamente a las chicas, sino también a los chicos. También modular las facciones, darles su propia personalidad, y además en este caso estuve probando las distintas opciones de maquillaje, aunque en el fondo sabía que no se las iba a acabar poniendo para nada, pero bueno, había que ir probando los distintos tipos de maquillaje que venían y que tenía la aplicación, y una vez bien maquillada viene nuevo ajuste de los sliders, porque claro, al haberse oscurecido con el maquillaje determinadas partes de la cara, habrá que comprobar poco a poco a ver si se ajustan realmente con las fotos que tenía de referencia. Y también le bajo un poquito el tono de los ojos, que me parecía demasiado oscuro el maquillaje de ojos, y ya la doy por lista para pasar a la siguiente fase, que es la de vestirla. Vamos a ir a la parte de vestimenta. Aquí tengo que decir que la verdad no me gusta mucho lo que traía, me parecía bastante escaso. Sí que es verdad que aquí es donde nos damos cuenta que esto a fin de cuentas es solo una demo. Aunque tiene la rueda de color que ayuda muchísimo a personalizar los atuendos, realmente tiene pocos. Tampoco me tiré yo mucho rato en los atuendos, porque yo esta aplicación la he disfrutado bastante más en la zona de crear, o sea, en la zona de las facciones y todo esto. Aunque la zona de las uñas me encanta lo personalizables que son, la verdad es que es una característica que me ha gustado muchísimo. Luego finalmente le cambio nuevamente el pelo al que vimos al principio, a este, y también había que elegirle un rasgo, y le elegí el rasgo de especialista, que era el que más parecía que le pegaba a ella según su personalidad.
Por último, con ella había cambiado el fondo por primera vez porque hasta ahora dejaba los que había por defecto, y también me puse a jugar con las luces para la parte de la zona, para la parte de estudio, y la verdad es que me gustó bastante. Y si con Merlina me divertí mucho, cuando realmente disfruté de la aplicación fue con este Zoid, con Johnny Depp. La verdad es que disfruté muchísimo el proceso de creación, y como ya tenía cierto control sobre todos los sliders y los distintos controles que traía la aplicación, tanto los básicos como ya los detallados, los ocultos, los que tienes que ir investigando, por ejemplo aquí la rotación de las pestañas, pues la verdad es que me encantó. De hecho, tengo mucho tiempo grabado del proceso de creación de este Zoid, me ha costado muchísimo resumirlo, pero es que la verdad, lo que es la creación, la parte de creación de los Zoids es una de las cosas que más me ha gustado, y aquí la he disfrutado mucho y muy tranquilamente también, todo hay que decirlo. En cuanto a barbas y bigotes, son escasitos, es 3 opciones de cada. La verdad es que yo creo que en un futuro debería, hombre, esto es una demo, pero en un futuro debería haber bastantes más opciones de barbas y de bigotes. Este es el que le puse a él porque era lo que más me parecía que le pegaba, pero vamos, tampoco es exactamente la barba y el bigote que él tiene. Pero en fin, es lo que hay y eso es lo que pude poner. Y mientras veis cómo le voy dando forma aquí al Johnny, os voy a ir contando pues las cosas que han pasado y las que me han gustado de esta demo del Character Studio de Inzoid. En primer lugar, debo decir que es de agradecer que hayan hecho 2 actualizaciones en los 5 días que duró la demo. Es decir, eso denota que tenían preocupación por lo que es el juego, por lo que es la aplicación, porque han hecho 2 actualizaciones para optimizar el rendimiento de la aplicación, lo cual, como os digo, es muy de agradecer. No hay que perder el dato de que las demos gratuitas realmente son un tester para ver el interés que tiene la comunidad en el juego, y desde luego en este al parecer han tenido récord de descargas en Steam de lo que viene siendo una demo, o sea que desde luego han podido comprobar exactamente que hay mucho interés por parte de la comunidad, y de hecho al parecer eso ha hecho que se replanteen los requerimientos técnicos que va a tener el juego, que ya sabemos que son bastante altos, y van a intentar optimizarlo, por lo menos eso dicen, van a intentar optimizar para que computadoras con menos recursos también puedan tirar, pero no con un poquito menos recursos, tampoco con muchos menos recursos, ¿eh? Va a seguir siendo un juego de altos requerimientos técnicos, pero bueno, van a intentar bajarlo un poco, lo cual también es bastante de agradecer. ¿Qué es lo que más me ha gustado? A mí lo que más me ha gustado es la personalización del Zoid con todos los puntos, con todos los modos de creación del Zoid. También me gusta todo el método de pintura que ya os he contado, no solamente el de la zona de skin, sino también el maquillaje. Se puede personalizar muchísimo al Zoid en cualquiera de los 2 sitios, tanto en la skin como luego maquillándole. El tema de los rasgos, ahora que lo estoy viendo en pantalla, la verdad es que sin gameplay poco me dice. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuando tengamos gameplay veremos si es importante o no. Ahora, bueno, pues por ponerle uno, luego lo cambio, no se queda con ese. En cuanto a cosas que no se pueden personalizar, como podría ser el cabello, las cejas, el bigote, la barba, incluso el vello corporal, la verdad es que ahora mismo está bastante escaso. Entiendo que en un futuro pues sí que introducirán más cosas, o incluso igual están pensando en el contenido personalizado, porque ya sabemos que en principio este juego va a emitir contenido personalizado, y de hecho hicieron un concurso, que tengo un vídeo en el canal, el concurso de Connect, en donde de hecho han salido unos ganadores, y en esta propia demo había una pestaña en la zona de vestimentas donde estaban los modelos, la ropa que había ganado en ese concurso. Yo no la he usado porque no me pegaba con los Zoids que he hecho, pero bueno, ahí estaba la ropa que había ganado en los concursos. Por otra parte, en la zona de ropa personalizable, yo no he podido utilizar
Lo de las texturas, porque mi computadora no tenía los requerimientos necesarios. Ahora os voy a poner dentro de un rato el mensaje que salía cuando lo intentaba hacer. Pero bueno, es una de las características novedosas, pero una pena porque yo eso pues no lo he podido utilizar, la verdad. Debo decir que también intenté hacer un niño. En los niños no sé por qué no hay sliders y eso hizo que al final desechase la idea. No podía modificarlos gran cosa, podía modificar el pelo, los ojos, el color de piel, ponerles pecas, maquillarles, pero no podía tocarles las facciones y entonces pues decidí que no quería continuar haciendo niños. También hice otro par de chicas, pero tampoco las terminé, también las deseché. Bueno, la última no la deseché, la última se me quedó un poquito ahí en borrador porque no la terminaba yo de dar por buena todavía y no la pude subir al Canvas. Aquí estáis viendo en este vídeo los 4 Zois que tengo en el Canvas, los 4 que llegué a subir, que terminé y subí. La última casi estaba para subir, pero bueno, se me acabó la aplicación, es decir, desapareció la aplicación de estar disponible y no la pude terminar, no está en el Canvas y no la pude terminar a esa chica que la verdad es que me estaba quedando muy mona y me estaba quedando bastante bien, pero en fin, así se quedó. Y como ya he comentado con anterioridad, el tema de los accesorios y de la vestimenta, pues bueno, esto es una demo y está bastante escasito. Hay cosas interesantes, por ejemplo, hay una parte en donde se dice de personalizar la vestimenta, en donde pues puedes elegir los cuellos, puedes elegir las mangas de las camisetas o de las camisas. La verdad es que eso está bastante bien. Ahí es donde también te viene la etiqueta para generar texturas a través de la IA, pero como os comenté anteriormente y ahora lo vais a ver en pantalla, pues me salió un mensaje diciendo que mi computadora no era, bueno, más mi tarjeta gráfica no era compatible con el programa que ellos utilizan, pues eso, para generar las texturas correspondientes. ¿Veis? Aquí lo tenéis con el gatito diciéndome que se siente mucho. La verdad es que esta opción, con el evidente contenido personalizado que se va a venir en este juego, te va a ayudar muchísimo a personalizar tus propios toys. Pero el caso es que si no hay una malla de base que te guste, por mucha textura que apliques a través de la IA, pues poco podremos hacer. Pero vamos, yo creo que se complementará esta opción mucho mejor cuando venga el juego de manera definitiva. Por otra parte, como veis, el estudio es muy interesante. Ya con Merlina intenté empezar a jugar con las luces y con los fondos, pero bueno, con Johnny la verdad es que me pasé ya un buen rato intentando conseguir un fondo que volvía al negro. Bueno, soy poco original y sobre todo con las luces, con las distintas posiciones, intentar encontrar una luz que me gustase, en el que le viera a él que le favorecía. Porque yo había visto en fotos en redes sociales algunas con unas iluminaciones preciosas, la verdad es que la gente hace auténticas maravillas. Y yo digo, bueno, pues yo lo voy a intentar también. No soy muy buena yo en esto de las iluminaciones, en conseguir una buena iluminación. Hago lo que puedo y eso es lo que hice en este caso. Bueno, es lo que hice en el caso de mis 4 Zois y de cualquier otro que me hubiera dado tiempo a hacer en el caso que hubieran estirado un poquito más la demo, que a mí se me quedó bien corta. Por último, encontré la aplicación por la que podrías jugar con las facciones de los toys, que está justo ahí, al lado de la captura facial. Pues bien, era descargarse una aplicación que se llama Link Face, en donde tuve que vincular el ordenador con el móvil y empezar a hacer literalmente el tonto. Esto es muy gracioso. La verdad es que a mí esta parte me gustó bastante y le veo muchísimo partido, pero mucho, sobre todo a la hora de hacer machinimas. Ya os comenté anteriormente que no me gustaba nada que las animaciones la cara no acompañase a las animaciones, pero en cambio aquí, jugando, la animación va con las tonterías que estaba yo diciendo en ese momento, porque era todo a efectos de prueba y exagerando mucho la cara, todo lo que pudiera, pues para que la cámara pillase el gesto y entonces lo repitiese el Zoid. Y de hecho yo no voy a despedir este vídeo.
lo va a despedir Johnny. No sin antes recordaros que me dejéis un like, que suscribáis al canal si aún no lo estáis y sobre todo decidme en comentarios cuál de los 4 Zois es el que más os ha gustado. Y así que a partir de ahora ya os dejo con Johnny. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Johnny y espero que os haya gustado el vídeo de esta chica. Suscribiros a su canal, que buena falta le hace, y naturalmente votar que el mejor Zoi soy yo. ¡Chao!